Realmente eso inició hace ya varios años. Yo recuerdo eso más o menos hacia el 1984 pasó. Pues yo nunca me había fijado en las abejas. A mí siempre me llamó la atención la naturaleza. Yo era una persona que me gustaba mucho asistir a camping, a irme a pasear, a caminar en la montaña, en el bosque. Casualmente, pues en un paseo de ollas que hacíamos un 25 de diciembre, en 1984, 83 fue eso. Me recuerdo tanto que yo caminé por ahí, estaba caminando y en una mata pues vi un enjambre de abejas, una colmena de abejas en sí, que ellas entraban y salían, iban, recogían. Me llamó tanto la atención que yo me senté al frente de ellas a mirarlas. Me gustó tanto que yo dije, deje que yo voy a conocerlas, cómo es por dentro ese enjambre, cómo es que ellas progresan, de dónde, cómo es que es la miel y todo eso. Recuerdo que a los 8 días, al fin de semana siguiente, yo ya estaba buscando por ahí en las montañas, en las lomas, las abejas. Recuerdo que encontré un enjambre porque alguien me dijo, un campesino me dijo, yo le pregunté por ahí a la gente que si sabía de abejas, que era que yo quería conocerlas. Recuerdo tanto que me dijeron, mire, allí hay unas. Ahí vamos, yo entusiasmado era un niño. Vamos, y nos fuimos para allá a mirarlas con el señor, estaban entre una mata de eucalipto. Bueno, yo no sabía nada de abejas, nada, absolutamente nada. Yo gracias sabía que las abejas daban miel y picaban, yo no sabía nada más de ellas. Pero fue tanto el interés que yo me fui, cogí y yo no tenía ni idea del manejo de ellas, imprudentemente, porque en esos momentos pues uno no sabía nada. Fui y me metí así, le metí la mano al enjambre. Por supuesto me picaron. Yo salí corriendo, pero al mismo señor que me había ayudado a encontrarlas, le pedí el favor de que pues me prestara un costal. Me puse un costal en la cara y me fui allá a fregarlas. No, finalmente duré como 3, 4 días allá intentando capturar ese enjambre y no pude. Pero a la otra semana yo de nuevo estaba por allá en otro lado buscando otras, hasta que finalmente pues logré que una colmenita se estabilizara en una caja. Otro señor al verme molestando por ahí con las abejas me dijo, vea, allí hay unas, si quiere yo se las regalo. Y yo, ¿cómo me las regala? Claro, me las regaló, recogí 2 colmenitas y empecé con ellas a trabajar. Me gustó tanto que empecé a mirarlas, a conocerlas y a seguir con ellas. Me llamó mucho la atención. Pues era más una curiosidad saber cómo era que ellas tan organizadas, tan bonito que entraban y trabajaban. Yo había escuchado, por supuesto, que una reina y que un rey, pues en realidad eran los zánganos, pero me llamaba tanto la atención eso que yo empecé a visitar, a mirarlas, a aprender de ellas. Eso me picaban, pero a mí no me interesaba. Sin embargo, pues yo seguí. Finalmente completé 10 colmenitas. De esas 10 continué. Recuerdo en una ocasión incluso que yo pues trabajaba rudimentariamente porque en ese momento yo no tenía pues los recursos para comprar unas cajas o tener la tecnología que existe hoy en día. Recuerdo que un día pues yo estaba por ahí así como echándole cabeza cómo hago para armar una cajita para meter unas abejas que necesitaba. Casualmente debajo del colchón de mi cama encontré unas tablas. Las aproveché, les eché serrucho. Me encontré esas tablas ahí debajo de mi colchón, bajé el colchón al piso y trabajé mis abejas. Y a base, ahí empecé yo también con otras colmenitas y continué. Fue tanto el gusto por esas abejas que aún no se me pasa. Pues hablé con personas en el campo, me dieron la oportunidad de tener unas colmenitas ahí, ya empecé yo a leer artículos así, anteriormente en la universidad uno podía ir a la biblioteca a consultar los libros simplemente con tener un carnet de estudiante. Allá había un libro, el ABC, X, Y, Z de la apicultura, es un libro muy viejo, escrito en 1800 algo, bueno. Es un libro muy viejo, sin embargo, pues me sirvió de muchas bases. Ahí aprendí que pues existían las medidas Lastron, que es la colmena original, digamos. Posteriormente, pues ya empecé a trabajar, tuve otros trabajos, los recursos de ahí los logré invertir en mis abejas y empezar a progresar. Me di cuenta que sí era una actividad rentable por una parte
Y a mí lo que más me llamó la atención desde el principio es el hecho de que uno en la apicultura pues es algo tan natural, tan bonito, tan del campo como a mí siempre me gustó. A mí siempre me gustó fue salir a caminar en el bosque, salir a caminar en la montaña, a mí siempre me gustó eso. Yo nunca me vi de pronto sembrando, nunca me vi fumigando, nunca me vi en otro trabajo, sino fue algo tan bonito para mí que me gustó el contacto con la naturaleza y todo, y de ahí en adelante yo continué. Al ver que además de todo era bueno, era rentable, pues seguí. Ya posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en un colegio agropecuario. En el colegio agropecuario, pues con más razón a mí se me abrieron las luces de que lo mejor era la apicultura y pude continuar. Ya en la universidad yo ya tenía mi empresa, pues básicamente ya contaba con algunas 200 colmenitas en ese momento y ya prácticamente yo vivía era de la apicultura. Yo, pues lo primero, lo más interesante que a mí me llama la atención de la apicultura es que uno para producir miel, para tener abejas, no necesita uno alterar el medio ambiente, no necesito alar, no necesito arar, talar, no necesito modificar el entorno, sino por el contrario, yo busco un lugar en la naturaleza, lo acondiciono de tal forma, monto las abejas y ellas realizan, aparte de todo el proceso de la polinización. Pues actualmente estamos también trabajando mucho el tema de la multiplicación de colmenas, selección de material genético y multiplicación, precisamente porque las abejas en los últimos años se han visto en problemas de agrotóxicos, de mortandad de colmenas. Se logró ver una reducción en la población de colmenas en el medio ambiente, tanto naturales como criadas por los apicultores. Entonces una buena posibilidad que yo dije, aumentar el número de colmenas, procrearlas, proliferarlas para proporcionarles a los demás apicultores para que otros tuvieran la oportunidad de tener la apicultura como un medio de vida. Pues en Boyacá tenemos una temperatura, básicamente un clima frío, predominante, porque hay zonas también de clima caliente, pero predominantemente donde tenemos los apiarios de apicultura, los arrayanes, son clima frío. Incluso tenemos zonas donde es páramo, donde tenemos vegetación de frailejones a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es zona fría, donde los medios de producción de miel son relativamente bajos, pero tenemos un buen potencial en la producción de polen. La producción de polen día a día en Boyacá ha cogido mucho auge, mucha fuerza, se ha desarrollado mucho en los nuevos sistemas de producción, en recolectores de polen apropiados y pues en el suministro de contenidos proteicos, digamos, para las abejas, para que ellas conserven su vitalidad. Sí, hay varios factores que favorecen la producción de polen en clima frío. Por un lado, la vegetación, el frailejón, el encenillo, el tunacón, bueno, muchas plantas son predominantemente productoras de polen. Fuera de eso, una ventaja que nos da muy grande la producción de polen en clima frío es que el polen no se deteriora tan rápido. El polen, el recolector de polen, la producción de polen en sí consiste en que las abejas recogen el polen de la parte masculina de la flor. De la parte femenina de la flor las abejas recolectan el néctar, pero de la parte masculina de la flor las abejas van, recolectan el polen, van formando unas pepitas en las paticas traseras. Cuando esas pepitas de polen que las ubican en las corvículas de las patas traseras de las abejas están ya de un tamaño apropiado, la abeja retorna a su colmena para llevarlas, transportar ese polen que les sirve a ellas como su fuente de proteínas. En la entrada de la colmena, entonces nosotros colocamos un aditamento especial que es el recolector de polen, que es algo muy sencillo. Consiste simplemente, básicamente el sistema es una rejilla por donde la abeja, cargadita con sus patitas de polen, pasa estrechamente. Al pasar, las pepitas de polen se desprenden sin lastimar las abejas, caen a una malla
donde la pepita de polen cae, pero la abeja no puede pasar a recuperarlo. Entonces ella entra a su colmena y pues lástima por ella, pero tendrá que volver a salir a recoger otra carga porque ya esa la hemos tomado para nosotros. Entonces ese polen cae en una bandeja donde uno lo recolecta. Y la ventaja que tenemos en clima frío es en parte esa, que el clima no permite que el polen se dañe tan rápido. Como tenemos un clima predominantemente seco, el polen no se daña tan rápido y nos da la oportunidad de recogerlo incluso cada 8 días, lo que no sucede en el llano o en clima caliente, cuando la producción de polen pues puede ser buena, pero el polen se deteriora muy rápidamente y tocaría ir prácticamente todos los días a recogerlo. Aquí en clima frío podemos cada 8 días sin problema recolectarlo. Pues en estos momentos el potencial que hemos visto en apicultura los arrayanes básicamente es la producción de polen. Anteriormente teníamos todos nuestros apiarios para producción de miel, pero las producciones siendo tan bajas optamos por mirar otro recurso que era el polen. Ahorita contamos con más o menos 600 colmenas productoras y un promedio de producción de aproximadamente unos 500 kilos al mes de polen. Pues en Colombia la producción de polen está enfocada a las partes frías. Boyacá, el altiplano cundiboyacense y hasta ahora está incursionando Nariño y Pasto. Esa parte hasta ahora está incursionando, pero tienen un alto potencial. Sin embargo, pues el departamento donde más se produce polen es en Boyacá. Boyacá siempre tuvo la fama de que producía el mejor polen de Colombia. Y hay una anécdota. El polen de Colombia está considerado como uno de los mejores del mundo y el polen de Boyacá es el mejor de Colombia. Entre otras cosas podríamos decir que el polen de Boyacá está considerado como un polen excelente a nivel mundial, tiene buena acogida, a pesar de que nuestras exportaciones han sido muy bajas, pero es un potencial muy grande. Sin embargo, nuestro mercado está más al por mayor, venderle a empresas detallistas, empresas que compran producto al por mayor, lo detallan, le colocan su propia marca para ellos comercializarlo. Tiendas naturistas, almacenes de cadena o empresas que le venden a almacenes de cadena, empresas con otro nombre. Básicamente el polen se consume de forma directa. Básicamente, el polen es fuente rico en proteínas, vitaminas, minerales, eleva las defensas. Afortunadamente ahorita con esto de las pandemias y todo, el consumo de polen se ha incrementado y pues tenemos una alta demanda. El polen se consume más que todo directamente, fresco o en seco, se deshidrata y se consume. Mucha gente también lo prepara en tortas, en mascarillas, incluso se usa o en jarabes. Yo tuve la oportunidad de asistir a varios países, entre ellos Chile, Argentina, bueno, Ecuador, Perú, incluso Venezuela. Venezuela en un tiempo nos llevaba una gran ventaja en apicultura en Colombia, ellos ya lo habían visto. Tuve la oportunidad de ir a México, a Estados Unidos y me di cuenta que los países donde tenían un mejor desarrollo de la apicultura siempre era con abeja europea. La facilidad de manejar abeja europea era mejor por cuanto la abeja europea es más mansa. No es que tenga una cualidad diferente o importante, sino que ella es más mansa y el manejo de ellas es menos dispendioso, menos complicado. Entonces, pues yo me quedé pensando en eso, en traer abejas europeas, a pesar de que nuestra abeja pues es una buena abeja, pero yo considero que cruzándola, aprovechando el mejoramiento genético que han tenido en otros países o la selección genética en otros podemos traer, cruzarlas con nuestras abejas y poder llegar a una abeja pues bastante tolerante a estos factores climáticos, porque es que la abeja, entre otras cosas, proviene de terrenos de estaciones, de zonas de estaciones, de países donde presentan invierno.
Por eso es que la abeja tiene la tendencia de almacenar grandes cantidades de miel para protegerse del invierno. Aquí no tenemos esa circunstancia, pero la abeja sigue con esa tendencia de almacenar miel. Pero quiere decir que tampoco nos convendría traer una abeja totalmente europea que está adaptada a esas características de ese entorno. Debemos cruzarlas con las de acá, que ya están adaptadas, aunque no son originarias de acá, ya están adaptadas a este ecosistema. Debemos cruzarlas para obtener lo mejor de cada una de las dos razas. Pues en Colombia, a partir del 91 prácticamente invadió todo el país, porque llegaron antes, pero en el 91 fue que realmente la abeja africanizada invadió todo el país y desde ese momento solo se trabaja con abeja africanizada. Hay varias pues, reglamentaciones del ICA, por ejemplo, de algunas entidades que no nos permiten la importación de abejas por el temor, y pues sí, tiene su justificación, por el temor a la entrada de enfermedades, de plagas exóticas y enfermedades que no tenemos en Colombia de las abejas. Pues sin embargo considero que debiera pues, cambiar este tipo de legislación, este tipo de restricción, y más bien pues se permitiera la entrada de otras razas de abejas para cruzarlas con las propias de nosotros, con el objeto de traer abejas, ya sean italianas, carniolas o bufas, que son otras razas de abejas ya mejoradas de otros países, pudiéramos cruzarlas con las de nosotros, bajar un tantico la agresividad, la defensividad de la abeja africanizada y obtener unas buenas producciones. Yo estimo que sí, la apicultura podría mejorar. En otros países básicamente eso es lo que se hace. Hay empresas que se encargan de la reproducción masiva de reinas y de colmenas y venden material genético mejorado a todos los apicultores. En Colombia pues no se ha logrado hacer eso. En Colombia cada apicultor crea sus propias reinas, sacado de colmenas capturadas seguramente en el medio ambiente y criando año tras año pues las abejas de esta manera, lo cual no nos ha permitido lograr un mejoramiento y todo para tener unas buenas cosechas. Pues en Colombia hace unos años la apicultura se veía como una actividad pues sin mucha importancia. Anteriormente se veía la apicultura como un negocio, no como un negocio realmente, sino como el campesino tenía sus cajitas, sacaba la miel para consumo personal y ya. No se veía como una fuente de ingreso real, excepto algunas empresas en Bogotá, digamos que sí la veían como con un objeto rentable. Pero hace unos años empezó a ya ver la apicultura, ya hay empresas que producen la miel y todo a una manera pues a gran escala, digámoslo así, a cierto nivel. Se empezó a trabajar la abeja, pero empezamos a tener problemas, por un lado, de la muerte de las colmenas. Muerte de las colmenas que se pueden dar en ocasiones por los agrotóxicos, los químicos que se han empleado en los cultivos. Para la producción de frutales últimamente se ha trabajado algunos tóxicos que son muy perjudiciales para las abejas. Se está logrando que eso se prohíba, se está tratando de que esos insecticidas que matan las abejas los prohíban. Se ha logrado mucho, por parte del colectivo Abejas Vivas se ha logrado bastante, eso es a nivel nacional. Por otra parte, algo que debemos mejorar a nivel nacional es el hecho de la deforestación. El cambio climático es un hecho. Muchos aún no somos conscientes de eso, pero el cambio climático es un hecho. La distorsión de los ecosistemas es un hecho. Estamos alterando mucho los ecosistemas, la deforestación está acabando con los recursos florales para las abejas. Estamos teniendo ya problemas con que los calendarios florales, las floraciones de las plantas no se dan en determinada época. Sin embargo, en los últimos años la apicultura ha venido creciendo de todas maneras. Pese a todo eso, ha venido creciendo. El número de apicultores en los últimos 3 años ha aumentado, porque hay una tendencia a proteger el medio ambiente, a cuidar con los recursos naturales, a proteger estas especies, porque la abeja ya ha sido considerada como el insecto
más útil para la humanidad y se ha empezado a trabajar ya más, hay apicultores nuevos, se está ya cogiendo la tendencia que debemos venderlas, debemos proliferarlas, cultivar las abejas para que otros nuevos apicultores las críen. Las abejas. Pues las abejas son unos insectos que tienen varias particularidades. Primero, nos enseñan cómo es convivir en comunidad. Las abejas nos enseñan realmente que sí se puede trabajar en comunidad y que se puede ser prósperos. Nos enseñan además a ahorrar, a tener reservas, no todo para el día a día, para el solo día, sino también tener reservas para futuro. Y nos enseña también que hay niveles, hay que especializarnos cada uno en una cosa. En el caso de las abejas, hay unas abejas que se encargan de las crías, de pecoreo, de recoger el polen, de recoger el propóleo. Pues en los humanos debemos también copiar estos sistemas y de trabajar en el medio ambiente sin alterarlo, sino por el contrario, ser parte de él, ser una parte integral de los ecosistemas sin ser perjudiciales para ellos.